Señoras y señores, este es el segmento, como se han dado cuenta, de enormes puntos intelectuales que queremos dejarles para pensar. Queremos realmente que hagan improntas en su cerebro reptiliano. El debate del COVID, el debate de lo que significa la innovación y la libertad. Y sin duda alguna un tema que no podemos dejar de tocar tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos que impactan a todo el mundo. Por ello, con un fuerte aplauso, recibamos aquí a Larry Rubin y a Grisha Rader, cada uno representante del Partido Republicano y del Demócrata, respectivamente, en nuestro país. Bienvenidos, por favor. Como es costumbre, nadie es mejor que presentarse a sí mismo, sobre todo cuando tienen la libertad de no ser modestos. En 30 segundos les pido nos digan por qué tienen las credenciales y la seguridad de que ustedes saben por qué van a responder a las siguientes preguntas y que tienen todo el mérito para hacerlo. Larry, representante del Partido Republicano. Muchísimas gracias, muchas gracias Andrés, gracias Ricardo por la invitación de venir a Ciudad de las Ideas. Larry Rubin, presido el Partido Republicano en México desde hace 16 años, 2004 fue mi primera campaña. Presido la comunidad americana, el American Society, y soy empresario ante todo desde hace 25 años dirigiendo empresas americanas diversas, desde American Airlines hasta hoy una firma en Latinoamérica de ejecutivos, de búsqueda de ejecutivos. Grisha, por favor. Andrés, muchas gracias por tenernos aquí, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Grisha Raeter, soy representante del Partido Demócrata en México desde hace 4 años. De hecho, soy demócrata desde hace 4 años, que inició cuando el actual inquilino de la Casa Blanca ganó la presidencia y me puse la misión de hacer todo lo que estuviera de mi parte para que se saliera de ahí y nunca regresara más alguien como él. Entre otras cosas, gracias. Entre otras cosas, fui candidato en algún momento para el Congreso americano en los 13 años que estuve viviendo en Austin, Texas. Soy director general de una empresa de tecnología financiera. Se nos terminó el tiempo, perdón. Adelante. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para contestar 3 preguntas que les voy a hacer y después esta vez vamos a cambiar la dinámica. Cada uno de ustedes le va a hacer a su adversario una pregunta. Cada uno tendrá 3 preguntas y cada uno tendrá un minuto para contestarlas y posteriormente terminaremos con conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. La misma pregunta para los dos. ¿Por qué Trump o Biden son las mejores personas para gobernar Estados Unidos y, por supuesto, sus implicaciones para el mundo, en particular para México? ¿Cómo defiendes a tu candidato, Larry? Vas, un minuto. Claro que sí. Bueno, primero que nada, y yo sé que a veces Donald Trump no es popular para todos, en México obviamente no es excepción, pero la realidad es que es un empresario comprometido con Estados Unidos, con el porvenir de la nación, y no nada más con la nación, sino verdaderamente hacer logros sustanciales en materia de relaciones exteriores, como lo ha hecho con el TEMEC en México, como lo ha hecho con el acuerdo migratorio en México, que ha sido importante no nada más para Estados Unidos, sino también para disminuir los cruces fronterizos ilegales en la frontera Guatemala-México. Entonces, y podemos hablar de varios logros que ha tenido el presidente Trump. Yo sé que no lo quieren en todas partes porque es controversial, dice lo que piensa y eso no siempre es popular, pero ante todo es alguien comprometido con Estados Unidos, que ha tenido logros sustanciales en muchas materias en Estados Unidos, y sí, algunos medios no lo quieren, muchas personas a veces no les cae bien, pero la realidad es que lo que ha hecho para Israel, lo que ha hecho para México en materia económica y en materia de migración son logros sustanciales. Por favor, Grisha, la misma pregunta. Muy bien, pues ¿por qué es mejor Biden para Estados Unidos y para México? Primero que nada, Biden no es homofóbico, no es xenofóbico, no es racista, no es misógino y no es elitista.
entiende que hay que poner primero los intereses y el bienestar no solamente de los menos afortunados, entre ellos hasta cierto punto también muchos de nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos, pero además es bueno para México porque va a tratar a México con la dignidad que merecemos. Es decir, no nos va a llamar a muchos de nuestros migrantes violadores, narcotraficantes y delincuentes. Va a buscar una relación de respeto mutuo como países hermanos, amigos y socios que somos ahora con el TEMEC, que por cierto nos obligó hasta cierto punto a negociar bajo la amenaza de elevar aranceles, que no es lo que se hace entre amigos, pero independientemente de eso tenemos una fuerte relación de amistad, de negocios entre los dos países, ahora también con Canadá 3, y esa relación seguirá bajo un aire de cooperación y no de amenazas. Muchísimas gracias. Un aplauso para los dos, por favor. Ahora voy a empezar contigo, Grisha. Estamos a 45 días del 20 de enero. Los fake news vienen para ambos lados. ¿Realmente hubo trampa? ¿Realmente hubo manipulación? ¿O realmente ganó Biden? Cada uno tiene un minuto para defender las elecciones y lo postelectoral. Muy bien, gracias. Esta situación con Trump, megalomaníaco, egocentrista y un poquito esquizofrénico, me recuerda mucho una película que se llama A Beautiful Mind, es de John Nash, que era un matemático que sufría de esta esquizofrenia y que empezó a conectar puntos y líneas y veía moros con tranchetes en todas partes y se hizo esta idea de que realmente pues, había un intento de fraude, un intento de hacer cosas contra él. Y hasta cierto punto eso es justamente lo que está viendo Trump en esta elección. Está, si ven el último speech que dio recientemente hablando justamente de todas estas supuestas trampas, y la realidad es que si tuviéramos nosotros la maquinaria como demócratas de influenciar una elección de esa manera, no hubiéramos perdido escaños en el Congreso, no hubiéramos perdido tantos estados. Realmente esta elección fue un refrendo del Partido Demócrata y perdimos, ¿sí? Aunque hayamos ganado la presidencia. Y si realmente hubiéramos podido hacer esto a esa magnitud y hacer un fraude de esa manera, pues realmente hubiéramos ganado absolutamente todo. Yo pregunto, Larry, ¿tú de verdad crees que hubo fraude? Larry, es tu tiempo. Un Claro minuto. que sí. Bueno, pues la realidad es que en Estados Unidos ha habido fraude, Grisha, definitivamente. En Pensilvania, nada más un estado para llamar a varios, hace unos pocos meses metieron a la cárcel y se declaró culpable un juez de la Corte Electoral. Entonces, no es imprecedente en Estados Unidos, o sea, la realidad sí ha sucedido. Y yo sé que a mi colega demócrata le gusta agarrar el diccionario y ver qué palabras antagónicas puede usar del presidente Donald Trump, pero la realidad es que ha tenido logros sustanciales económicos en Estados Unidos. Los hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, no habían tenido mayor generación de riquezas que con el presidente Donald Trump. Y no nada más eso, o sea, la realidad es que esta relación México-Estados Unidos, el TEMEC, es un parteaguas importante en la relación bilateral que va a dar más empleo a México, va a dar mayor flujos de inversión a México, siempre y cuando México tenga políticas públicas adecuadas, porque si no, no. Entonces, son varios de los logros que ha hecho el presidente Trump a favor de Estados Unidos y siempre con la mentalidad de que quiere hacer las cosas mejor. Entonces, en realidad, yo creo que en varios lugares pudo haber habido fraude y ya veremos. Se acabó el lo que diga tiempo, la Corte. perdón. La última pregunta que haré yo es, independientemente de quién fuera el candidato, si tú no fueras representante de los republicanos, ¿votarías con los ojos cerrados por ese candidato y tú por los demócratas? Y dos, que es parte de la misma, ¿qué cualidades ves tú en Biden? Dos o tres cualidades, y tú en Trump. Entonces, ¿su manera de defender esta perspectiva es más bien partidista o es por la persona? Pregunta número dos, podemos entender que del otro lado siempre también hay algo bueno que observar. ¿Qué sería? Ahora empezamos contigo. Perfecto. Bueno, para empezar, yo sí voté por el presidente Trump y te voy a decir una cosa, Andrés. Yo en la elección anterior, cuando él primera vez se postuló, fui muy público en decir yo no voy a votar por Donald Trump, porque yo oía esta retórica que él había dicho, ¿no? Particularmente sobre los que cruzaban la frontera ilegal y otros temas que decía que iba a terminar el Telecán. Y dije, no, o sea, le va a ir mal a México y yo soy mexicoamericano, ¿no? Entonces dije, no voy, y lo dije públicamente, no voy a votar por Donald Trump. Pero en esta, porque dije, sí voy a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Porque he visto que más allá de las palabras y lo que los medios les gusta seleccionar de lo que dice Donald Trump, la realidad es que ha sido otra.
El porvenir de Estados Unidos ha sido positivo. El COVID cambió a todo y todos. La relación con México, muy bien. El TEMEC, el acuerdo migratorio, entre tantos otros temas, han sido buenos para el país, para los dos países. Y esto me hizo a mí determinar a Israel, sin duda. Para Israel ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el mundo. Pero se terminó tu tiempo. Una cualidad, por favor, de Biden. Es carismático. Es buen muchacho. Va, por favor, lo mismo y una cualidad de Trump. Ok, sin duda, quien fuera que estuviera como candidato del lado demócrata hubiera sido mejor que Trump. Cualquier persona en todos los 330 millones de habitantes de Estados Unidos hubiera probablemente sido mejor opción que Trump, para todos. Y esto lo entienden muchos republicanos también, que incluso expresaron públicamente que votarían por nuestro candidato Biden. Ahora, hubiera yo votado, hubiera sido mi primera elección Biden, definitivamente, ¿no? Y lo admito abiertamente. Mi favorito era Buttigieg. Pero, pues, a fin de cuentas, incluso Biden con Kamala Harris son órdenes de magnitud mejor de lo que ha sido y hubiera sido otros 4 años de Trump. Cosas buenas de Trump. Ok, el tipo tiene pantalones. Ok, hace lo que dijo que haría, independientemente de los resultados y el impacto que pueda tener sobre el bienestar de los Estados Unidos y el planeta como tal en cuanto a cambio climático. 2, tiene dominado el tema de populismo, ¿sí? Sabe qué decir para que lo alaben y le besen su ego. Y tercero, pues se supone que es empresario y que eso sería bueno en un presidente. La diferencia de él y, por ejemplo, un Ricardo Salinas, que sí sabe llegar los negocios, él ya llevó 5 empresas a la quiebra. ¡Wow! Por lo menos, Ricardo, tienes que aplaudir en esta. Vamos, un aplauso. Ahora es el momento para que alternen preguntas. Tienen 1 minuto para responderse. Empiezas con tu pregunta. Muy bien. Habiendo dicho todos estos calificativos de Trump, homofóbico, xenofóbico, todo eso, que a lo mejor él no lo es, pero apoya a personas que sí lo son, o por lo menos no las juzga en público, no los castiga por serlo y decirlo abiertamente. Larry, mi pregunta para ti es, ¿estás de acuerdo con las iniciativas de Trump, las personas que lo siguen y los mismos miembros de tu partido, que reducen los derechos de las mujeres en temas reproductivos, que afectan los derechos de la comunidad LGBTQ y que incluso están de acuerdo con la violación de derechos de minorías, como ha sucedido con tantas personas de la raza negra? ¿Estás de acuerdo con que el presidente no sea más enérgico a la hora de criticar a estos grupos? Gracias. Pues mira, en realidad el presidente Trump, a diferencia de cómo lo pintan muchos medios, ha sido un presidente innovador, pero particularmente creo yo, y esta es una pregunta para Grisha, el tema de los cruces fronterizos sin duda es importante y ha sido importante siempre para Estados Unidos, ¿no? Joe Biden y Barack Obama fueron los que más deportaron en la historia, mucho más que Donald Trump, a migrantes, aunque les gusta decir que son los buenos de la fotografía, y de igual forma hicieron las espantosas jaulas que trataron de atribuirle a Donald Trump. Ahora, la realidad es que mi pregunta sería… Contesta tú y luego… ¿Ya terminaste? No, mi pregunta, doy la pregunta y si quieres después contesto a… ¿crees que Biden va a hacer lo correcto, que no necesariamente es lo más glamoroso, o va verdaderamente a irse por lo que van a escribir bonito de él en el periódico sobre temas migratorios? Contestando la pregunta de Grisha, yo creo que definitivamente el presidente Trump ha buscado proteger a los más vulnerables, este es un hecho, y lo ha hecho. Se nos terminó el tiempo. Me repito con las reglas del juego. Tienes 1 minuto para contestar, luego te voy a dar tiempo para tu pregunta, para que no uses tu tiempo preguntando. Ok, perfecto. Ahora sí viene tu pregunta, ya le ¿O quieres, escuchamos. como ya hice la pregunta, quieres que conteste? Le damos 10 segundos, ¿Sí? ¿me lo permites, por favor? Perfecto, perdón. Entonces, definitivamente el presidente Trump ni es xenofóbico, ni es racista, ni mucho menos. Tan es así que el presidente Trump, bajo su liderazgo, la comunidad hispana, la comunidad afroamericana y demás han tenido logros sustanciales en materia económica. Se han dado más créditos a familias y Muchísimas gracias. Sí, Un claro. aplauso para los dos. ¿Escuchaste su pregunta o que te la repitas? ¿Estamos bien? Estamos bien. Tienes 1 minuto para contestarla. La pregunta fue si creo que Biden hará lo correcto. Sí creo que hará lo correcto. Él viene de una escuela de Obama y ustedes critican mucho al gobierno de Obama justamente por el tema de deportaciones. Pero entendamos también que en esos momentos el volumen de migrantes ilegales en el momento o indocumentados de México era mucho más alto de lo que es ahora, 1. Y 2, no es lo mismo deportar
e ir a hacer una redada de familias que ya llevan años y produciendo y colaborando con la economía de Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que está haciendo Trump, a deportar personas que acaban de llegar o que son delincuentes. ¿Sí? Entonces, mi punto aquí es que Obama hizo lo correcto. Ustedes critican a Obama por haber deportado tanto, sin embargo, el tema de deportar personas que entran indocumentados es algo que se hace en todo el mundo. México lo hace también. ¿Sí? No está mal hacer eso, y para contestar tu pregunta, de la misma manera como lo hizo Obama, también lo va a hacer Biden, pero de una manera humanitaria, no separando familias, no poniéndolos en jaulas y respetando sus derechos humanos. Wow. Otro debate, esto de los indocumentados. Ahora es la segunda pregunta, empiezas tú. Claro. Israel, ¿no? Un tema muy importante, y más viendo la película de Yves Piat, me recuerda al Medio Oriente. Israel ha tenido un gran avance en materia de política exterior con la ayuda y el apoyo de Estados Unidos, sin duda, ¿no? Por primera vez, los países que antes eran enemigos ya están hablando, ya tienen una relación diplomática con Israel, esto gracias al presidente Donald Trump, y nunca lo tuvieron con Biden-Obama. La realidad es que Biden-Obama, al contrario, fueron para atrás con Israel, y tantas otras cosas que ha pasado entre la relación Israel-Estados Unidos. Va a continuar una buena relación así de efectiva en donde Biden y Obama, si es que Biden fuera el presidente, va a continuar esa relación de buscar el mejoramiento de Israel y que no firmen el desastroso tratado nuclear que no sirvió de nada, el de Irán, y que solamente ayudó para darle dinero a grupos terroristas en el Medio Oriente? Es una filosofía típica del presidente Trump, el hacer, y perdón que use coloquialismo, pero hacer berrinche. Si no haces lo que yo te digo, me voy a salir del Tratado de París, del TPP, del Tratado con Asia, el Tratado de Seguridad con Irán. Esa no es la forma de llevar la política de seguridad internacional. Es el mismo tema con Cuba, pues me voy a salir y te voy a bloquear porque no me gusta cómo llevas tu gobierno. La forma correcta de controlar países como Irán, que además tienen capacidades nucleares, es acercándote con ellos, negociando todos los días si es necesario, de manera que tengamos alguna visibilidad sobre su desarrollo atómico, que es una de las primeras causas de peligro para el Estado judío, para Israel. Entonces, con una actitud mucho más diplomática, que es como nos manejamos los demócratas, nos acercaremos a Irán nuevamente, seguramente entraremos nuevamente en ese tratado para tener conversaciones con ellas, y además así tenemos a nuestros amigos europeos ayudándonos a hacerle presión a ese régimen de Irán, y eso es mejor que estarnos peleando con ellos constantemente. Muchísimas gracias. Tu segunda pregunta. Pues pregunto nuevamente, ya la hice anteriormente. ¿Crees realmente que hubo un fraude, una conspiración de fraude en esta elección por parte de los demócratas en una manera multiestado? Mira, yo creo que sí, en varios condados hubo fraude. Sin duda, el presidente Donald Trump ha podido y ha enseñado ante las cortes varios casos. Todavía se tendrá que ir a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, definitivamente se tiene que estudiar. Las cortes serán las determinadas para tomar esa decisión, ¿no? Y hasta que lo hagan, pues yo no sabré con ciencia cierta si sí o si no. La realidad es que corrupción ha existido en Estados Unidos. Por ejemplo, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, tomó cientos de miles de dólares que le daba a un país ucraniano, que era Ucrania, es más, y un conflicto de intereses mientras su papá era vicepresidente, justo pues para eso, para influir con Joe Biden, ¿no? Y Joe nunca ha querido decir estuvo mal. Siempre, no hay conflicto de intereses. Claro que hay conflicto de intereses. Eso es lo que Donald Trump nunca hizo. Entonces, verdaderamente ese tipo de corrupción ha existido hasta en los niveles del vicepresidente de Estados Unidos como Joe Biden. Se terminó el tiempo. Muchas gracias. Entramos a la tercera y última pregunta. Por favor, comiences. Con todo gusto. Gusta decir que el tema migratorio, que verdaderamente Joe Biden va a ser muy benévolo y que va a ser humanitario, ¿no? A pesar de que fueron los que más deportaron y ellos hicieron esas jaulas, como lo dije anteriormente, ¿no? Y verdaderamente la aplicación de la ley, lamentablemente en Estados Unidos, es a veces fría. A veces requiere que el presidente tome decisiones difíciles, como las ha tomado Donald Trump, pero sin duda es la ley, y eso es lo que le pagan al presidente hacer. Él tiene que seguir la ley. Entonces, más que argumentar de que si debe o no debe
debe hacer algo como tú decías, Grisha. Yo creo que más bien es buscar reformar la ley para que sea más humanitaria. Entonces, es decir, no Tu lo va a hacer pregunta. Joe Biden, ¿no? Creo que más bien es, va a decidir cambiar y verdaderamente lograr hacer un cambio para hacer una reforma migratoria que sea más humanitaria, que ese es lo que se tiene que hacer, y porque no lo hemos escuchado decir que sí lo va a hacer. Entonces mi pregunta es esa, ¿sí verdaderamente vamos a ver a un Joe Biden comprometido o como anteriormente nada más prometía y no lo hacía? ¿Sí va a hacer una reforma migratoria? Te regreso a la pregunta. ¿Tú crees que ustedes, los republicanos en el Congreso, teniendo además mayoría en el Senado posiblemente, nos van a dejar hacerlo? Porque los Definitivamente. primeros 4 años de Obama trató de hacer esta reforma y tratando de negociar con los republicanos dijeron no negociamos nada hasta que nos pongas el muro entre México y Estados Unidos. En los siguientes 4 años de Obama, ¿qué tuvo que hacer? A través de decretos presidenciales, echar a andar, por ejemplo, el programa DACA. Y eso fue un decreto presidencial porque los republicanos nunca quisieron, de alguna forma, negociar con nosotros, insistiendo en ese muro que además no sirve para nada. Entonces, mi respuesta es sí lo vamos a tratar de hacer. Sí, de hecho, ya dijo el mismo Biden que va a buscar el camino a ciudadanía para 11 millones de beneficiarios de estos programas. Sin embargo, si en cada paso que dé Biden en esa dirección, los republicanos en el Congreso van a decidir meternos el pie y frenar porque están enojados porque perdieron la elección, pues entonces mi respuesta es haremos lo que podamos con decretos presidenciales. Muchas gracias. Tu última pregunta. Bueno, mi última pregunta es, Larry, somos muy buenos amigos, esto es simplemente por la discusión política, pero nos llevamos muy bien. ¿Crees realmente que Trump hizo todo lo que pudo haber hecho para detener o suavizar el impacto de la pandemia? Y no estoy hablando de parar vuelos de China, no estoy hablando de que le inyectó dinero a farmacéuticas, que sí entiendo que lo hizo, aunque no todo salió de ahí. Entendamos que Pfizer y BioNTech, una empresa alemana, sacaron esa vacuna sin un solo centavo de Trump. Pero mi pregunta es, ¿crees tú más allá de eso que realmente Trump hizo lo que pudo haber hecho para evitar las ya más de 150,000 muertes que tenemos en Estados Unidos? Mira, yo creo que él sí hizo, pero, y aquí hay un pero importante, Grisha, el presidente de Estados Unidos no puede hacer todo. Si los gobernadores de oposición, como los demócratas, no lo ayudan, definitivamente no se va a poder resolver el tema del COVID como lo ha venido resolviendo. Él buscó que hubiera una vacuna desarrollada lo antes posible, por eso invirtió muchísimo y creó el programa Warp Speed, pero no nada más eso, sino también ha tenido, tú dijiste, fue el primero en cerrar los vuelos con China, hacer pruebas masivas, el número que lo hizo en Estados Unidos, pero Ricardo Salinas dijo algo en su intervención y dijo, no puede cerrar económicamente la nación. Y yo acabo de regresar de Thanksgiving de Illinois y Michigan, donde estuve, estados controlados por demócratas totalmente cerrados, no podías ir a museos, no podías salir a restaurantes, o sea, la crisis económica que estos gobernadores le están infligiendo, porque son burócratas, igual que Joe Biden, lleva 50 años siendo burócrata, no ha hecho otra cosa, es excelente burócrata. Entonces, ahí es donde está la preocupación. Y nada más para terminar, a Trump sí le interesó que la economía siguiera funcionando. Señoras y señores, todos nos quedamos con muchas preguntas. ¿Por qué corrupción sí en los estados que perdió Trump y no en los que ganó? ¿Qué futuro va a haber realmente si Trump no acepta esto y cuál será el proceso? Si Trump se volverá a lanzar, ¿qué políticas habrán con respecto a China y el mundo? Lo importante de estos debates y estos momentos es que todos nos quedemos con más preguntas y que no dejemos de escuchar desde CNN hasta Fox para realmente tener una mente crítica. Un enorme aplauso para ambos. Muchas gracias. Andrés, si me permites, soy presidente de la comunidad americana y yo he quedado con Grisha de que es un gran miembro de la American Society, ahí compartimos ideas que sí estamos de acuerdo, pero quería darle su pin y te pedí permiso antes de... Te llevo pidiendo eso hace 4 meses. Entonces, si me permites, yo quería hacerlo aquí en público. Entonces, vas, y a ti no te importa que el COVID, la mano del... Esto tiene algo que ver con el corto que... No es cierto, está haciendo, va. Rapidísimo. Va. Los dos somos miembros del SOYA. Perdón. Los dos somos miembros... Tanto Larry como yo somos miembros de la American Society, que representa los intereses de la sociedad americana en México, y la muestra de esto es que independientemente de que no concordamos en temas políticos, entendemos que el beneficio de la nación que representamos y de la cual somos ciudadanos es nuestro interés común. Y por eso digo que somos amigos y trabajamos juntos en esa meta. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.